Glicopéptidos. Glicopéptidos tenemos tradicionalmente banco, ¿no? Que es lo que más usa, pero acuérdense que teicoplanina hace mucho tiempo está con nosotros, es una alternativa, ¿ya? Y los nuevos glicopéptidos que han salido, ¿no? Dalbavancina, telavancina, oritavancina, son glicopéptidos nuevos que tienen ciertas características importantes. Lo que más usamos es vancomicina. Y vancomicina usamos para estafilococo que sea resistente a la oxacilina. Para situaciones del examen, al menos, eso es lo que tiene que quedarnos claro, ¿ya? Estafilococo, o uso oxacilina, y si es resistente, banco. Y para situaciones del examen, el que es resistente está en el hospital y el que es sensible está en la comunidad. En la vida real eso es diferente, pero esos son los parámetros que tenemos que acordarnos. Entonces la vancomicina, ¿ya? De elección, por eso dice en estafilococo que sea resistente a oxacilina a nivel intrahospitalario, ¿ya? A nivel intrahospitalario. Sin embargo, tiene un problema que es nefrotóxica, ¿ya? Es nefrotóxica. Entonces puede incluso durante la terapia instalarse la nefrotoxicidad, producir falla renal. Y si el paciente ya está con falla renal, hay que corregir la dosis. Y una alternativa interesante podría ser usar teicoplanina, ¿ya? Porque la teicoplanina, si bien es cierto, se administra también por vía endovenosa, se puede usar por vía intramuscular, nos permite terapia incluso ambulatoria. La vancomicina, cuando se administra por vía endovenosa, hay que administrarlo lento. ¿Ya? Algunos autores recomiendan hasta más de 1 hora de infusión lenta, la dosis. ¿Por qué? Porque si lo administras rápido va a producir lo que conocemos con el nombre de síndrome del hombre rojo, ¿ya? Y no es simplemente que se va a volver rojo y nada más, o sea, no es una situación estética, es una situación que pone muy mal al paciente, ¿ya? Por liberación de muchas cosas, dentro de ellas una especie de reacción inflamatoria que puede ser severa, ¿ya? Y que obliga a suspender incluso la terapia, rara vez es mortal, salvo que tenga una complicación de fondo, ¿ya? Se tiene que administrar con mucho cuidado la vancomicina. En esas circunstancias, teicoplanina es una alternativa muy interesante. No es que, como han escuchado, que cuando el estafilococo es resistente a vancomicina vamos a usar teicoplanina. No es así. Ya, porque la resistencia del estafilococo a la vancomicina no es un efecto, no es una, ¿cómo les puedo decir? No es una situación común. ¿Ya? No es una situación común, es raro. Hasta el mes pasado había 11 casos reportados en todo el mundo, de estafilococos que sean resistentes a vancomicina. En todo el mundo, ¿ah? O sea, no le estoy hablando del Perú, ni mucho menos de Lima o de un hospital, en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, no había más. El primer caso se reportó en el año 2002. ¿Y por qué le digo hasta hace un mes? Porque ya apareció uno más, y nos preocupa porque fue en Brasil, no había en Sudamérica. Y como nosotros usamos por doquier vancomicina, y a todo lo que se mueve le damos vancomicina, seguramente pronto vamos a tener. Y cuando tengamos, vamos a tener problemas. Y problemas muy serios. Porque el gen que le da resistencia, y no es motivo de la clase, el VAN-A, comparte resistencia con teicoplanina, por ejemplo. ¿Ya? Es un problema serio. Pero lo concreto es que teicoplanina no está indicado en la resistencia a vancomicina, porque ese fenómeno es raro. ¿Ya? Es raro. ¿Qué deben hacer, doctores, si detectan un estafilococo que sea resistente a vancomicina? Me explico mejor. Aunque parezca lejano, pronto van a iniciar la residencia. ¿Ya? Parece lejano, les digo, pero no es así. Pasa rapidito. Están en vuestro primer año, están en pabellón, toman sus hemocultivos a un paciente séptico y sale estafilococo resistente a vancomicina. ¿Qué van a decir? ¿Acabo de encontrar el 13º caso? No. Cuando se tiene patrones de resistencia poco comunes, hay que dudar del diagnóstico y hay que reinvestigarlo. Y eso les digo porque en el hospital donde laboro, hace 3 años se detectó por método automatizado Vitek-2, o sea, no les hablo del manual del Kriebauer, estafilococo resistente a vancomicina. Obviamente nos han llamado y querían hasta publicarlo, pero lo primero que hemos hecho es dudar del diagnóstico. Se ha recuperado la cepa, se ha sembrado nuevamente y que resultó que no era resistente a vancomicina. Era un error de la máquina. ¿Ya? O sea, cosas así raras
se tiene que replantear el estudio. Entonces, ese caso que se ha reportado en Brasil no es una cosa a la ligera, ha sido una cosa realmente investigada. Tenemos estafilococo resistente a vancomicina cerca del Perú. Prontito, si es que no lo tenemos todavía, seguro en el Perú va a aparecer. Entonces, las cosas van a cambiar. Hasta el día de hoy tenemos 12 casos entonces documentados a nivel mundial. En 11 casos estábamos casi durante 4 o 5 años, no subía. Parecía que la cosa estaba controlada, pero nuevamente, bueno, ya disparó uno más. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre teicoplanin y vancomicina? Ya que en potencia parecen iguales, la diferencia es que teicoplanina no es nefrotóxica. ¿Ya? Vancomicina sí. Otra cosa es que cuando hay alergia a vancomicina, no necesariamente hay reacción cruzada con teicoplanina. Por lo tanto, en alérgicos a vancomicina podría usarse teicoplanina como una alternativa. Tienen la misma potencia, pero es menos tóxica. ¿Ya? No es que en los resistentes a vanco hay que usar teicoplanina, no es así. Y luego vienen los glicopéptidos modernos. Dalbavancina representativo. ¿Por qué? Si bien es cierto, es casi como una vancomicina, en realidad les digo que es más potente. ¿Ya? Por ejemplo, a los enterococos resistentes a vancomicina no pasa nada con la dalbavancina los elimina. O sea, tiene más potencia, tiene mejor cobertura. Lo interesante es que tiene una vida media prolongada, 9 días de vida media. Eso les permite una administración semanal. Una sola dosis por semana se administra. Y permite tratamiento ambulatorio. ¿Darán dosis de carga aquí? ¿Qué dicen? ¿O no darán? Estoy tratando de recordar si es que ha quedado un poco lo de la clase anterior. ¿Dan dosis de carga o no? Claro, porque ¿en cuánto tiempo iba a llegar al margen terapéutico? En la quinta dosis, imagínense en 7 días, después de un mes de que han iniciado la terapia, recién llegaría al margen terapéutico. Tienen que dar dosis de carga. Cuando hay tiempo de vida media larga, hay que dar dosis de carga de entrada. ¿Ya? Entonces, solo para que recuerden lo que hemos dicho, esto pasaba con el estafilococo, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya? Cambiaba su PVP a una PVP diferente, donde la oxacilina ya no servía. Así que entre la oxacilina a la membrana no había esta interacción. Esa PVP nueva se llama PVP2A, no tiene interacción con betalactámicos. ¿Ya? Pero así como el ceftobiprol se unía específicamente y funcionaba, la vancomicina es parecido. La vancomicina también sirve, reconoce la PVP2A y se une. ¿Ya? Es ese fenómeno que pasaba como en el caso del ceftobiprol con la vancomicina también. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces con oxacilina no hay problema. Porque con oxacilina estas PVP siguen siendo las mismas, no las han modificado todavía. ¿Ya? Y como no las han modificado, entra la oxacilina y sí las reconoce. ¿Se entiende la diferencia? ¿Ya? ¿Y qué pasa con la oxacilina? ¿Por qué no entonces los demás betalactámicos? ¿Por qué no las demás penicilinas? Porque acá hay penicilinasas que hidrolizan a las penicilinas, pero no a la oxa. La oxa entra y funciona, ¿sí? Interacciona. Pero el estafilococo harto de la oxa modifica sus PVP. Ahí entra vancomicina y también se produce este fenómeno. Y también las cefalosporinas de quinta. ¿Sí se entiende? Ya. Dice el antibiótico de elección contra estafilococo aureus resistente a oxacilina, que lo pueden abreviar como MARSA, porque es lo mismo oxacilina o meticilina para términos de patrones de resistencia. Dice a nivel intrahospitalario, y nos dan dalbavancina, ceftobiprol, vancomicina, teicoplanina y daptomicina. ¿Cuál sería la respuesta? Banco. Si les dijeran cuáles actúan sobre este tipo de estafilococo, la respuesta es todos. Porque dalbavancina funciona. Ceftobiprol, que es cefalosporina de quinta, funciona. Vancomicina también. Teicoplanina han visto también. ¿Qué cosa es la daptomicina? La daptomicina es otro antibiótico que está en el grupo de los nuevos antibióticos que se ha creado para gram positivos. Inicialmente se creó para tratar neumonías adquiridas en comunidad. Lo probaron in vitro contra el Streptococcus pneumoniae, fabuloso. Contra el estafilococo, no había ningún problema. ¿Qué decían? In vitro funciona. Probemos en las neumonías. Se morían los pacientes. ¿Qué es lo que ha pasado? Que eso es la mejor demostración que in vivo no es lo mismo que in vitro necesariamente. ¿Ya? Lo que pasa es que in vivo hay surfactante. Y para piña, este antibiótico es inhibido por el surfactante. Por lo tanto, in vivo no sirve
tanto como se pensaba in vitro. Por eso es que no ha entrado con fuerza la daptomicina. ¿Ya? Sin embargo, sí tiene acción en lugares donde esté este estafilococo y donde no haya surfactante. Por ejemplo, en infección de piel y tejidos blandos. Ahí no hay surfactante hay en el pulmón. Por lo tanto, sí funciona la daptomicina. ¿Ya? Pequeños detalles que no les van a preguntar en el examen. Por ahí de repente, ¿qué cubre? Pero no creo. Lo que estamos hablando sí, eso sí es posible. A ver, el síndrome del hombre rojo puede verse durante la administración de ¿qué? Así es, lo acabamos de decir, ¿no es cierto? Tecoplanina, hemos dicho que no, a pesar de que están ahí. Cetobiprol también es una cefalosporina quinta, que no tiene nada que ver en la estructura con la banco. Oxa no produce ese fenómeno y daptomicina tampoco. Muy bien, es vancomicina. Vancomicina tiene cobertura contra las siguientes bacterias excepto, elijan cuál. ¿Qué dicen? Así es. E. coli, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es gram negativo. Vancomicina no sirve para E. coli, no sirve para Klebsiella, no sirve para Proteus, para ningún gram negativo. Para una E. coli que sea sensible a amoxicilina, no sirve la vancomicina. Por eso les decía, su espectro es reducido para gram positivos. La amoxicilina cubre gram positivos y negativos, tiene mayor espectro. No confundan con el concepto de potencia. Estreptococo, sea cual fuese el estreptococo, funciona la vancomicina. Enterococo, también. Mejor si es Enfaecium, porque para el fecalis, AMPI. ¿Ya? Estafilococo aureus, sí. Clostridium difficile. ¿Qué cosa produce el Clostridium difficile? La colitis pseudomembranosa asociada al uso de antibióticos por tiempo prolongado, ¿ya? Donde este Clostridium difficile empieza a producir toxinas y hay que dar tratamiento. En los casos leves a moderados, metronidazol, y si la cosa es severa, vancomicina. Pero vancomicina por vía oral, no vancomicina por vía endovenosa. Porque la vancomicina por vía oral no se absorbe. Y ahí alguien diría, entonces no sirve si no se absorbe. Sí sirve, porque si tú lo tomas y no se absorbe, se queda en el intestino y actúa. O sea, solamente para eso. Muy bien. Aquí, la tecoplanina respecto a la vancomicina dice, de mayor espectro contra gram positivos. ¿Qué dicen? ¿La tecoplanina tiene más espectro que la vancomicina en gram positivos? No, para nada. Tienen el mismo espectro. O espectro similar en todo caso. De mayor espectro contra gram negativos. Falso, porque ninguno de los dos cobertura gram negativos. Dice de mayor potencia. Tampoco es más potente. Mayor eficacia, tampoco. Habíamos dicho que la diferencia estaba en la toxicidad. La tecoplanina respecto a la vancomicina es de menor toxicidad. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Bueno, y si hablamos de costos, obviamente también es mucho más costosa. Por lo que no se usa. Y estos nuevos glipopéptidos de los que estamos conversando, aquí está la dalbavancina, básicamente esos dos tenemos que acordarnos, dalbavancina y telavancina. Está la oritavancina también, como otra posibilidad. ¿Ya? Entonces, fíjense, de estos, ¿cuál es la diferencia? Como bien dice aquí, son derivados de los iniciales. O sea, los vancomicina y tecoplanina vendrían a ser los glicopéptidos tradicionales. De ellos se ha derivado de forma semisintética estos nuevos glicopéptidos. Y como dice aquí, se ha diseñado para mejorar algunas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? La vancomicina y la tecoplanina son antibióticos ¿de qué tipo? Tiempo dependientes. Ya sabemos lo que significa tiempo dependientes. Hay que dar varias dosis al día en lo posible, ¿ya? Para lograr el mayor tiempo posible que la concentración del fármaco esté por encima del MIC. ¿Se acuerdan? 40% en inmunocompetentes, idealmente cerca al 100% si es en inmunosuprimidos. Lo que sucede es que estos nuevos glicopéptidos tienen otra propiedad. Son concentración dependientes. Ya no son tiempo dependientes, a pesar que son del mismo grupo. O sea, una dosis y te dura un montón de tiempo. Por eso es que la dalbavancina puede darse una vez cada semana. ¿Ya? A eso es, digamos, esa es una de las diferencias primordiales. Bien. Fíjense, cuando hablamos de estafilococos coagulasa negativos, os estamos hablando de qué, de epidermidis, por ejemplo, que está en los pacientes que tienen catéter vascular, tiene mayor eficacia o mayor actividad que la vancomicina, esta dalbavancina.
¿ya? Frente a enterococos es igual a la vancomicina. O sea, que ustedes quieran usar dalbavancina en lugar de vancomicina, hoy en día no tiene mucho sustento. Es bueno que sepan sus propiedades, pero la vancomicina cumple tan bien todavía con las expectativas que no es necesario. No hay una tasa de fallo ni nada. Yo les he dicho que hay 12 casos reportados hasta el día de hoy de estafilococo resistente a banco. Si yo les dijera, no hay 12 casos, sino todos los estafilococos en 30% son resistentes a vancomicina, ahí sí habría que cambiar la cosa. Pero acá no. ¿Ya? O sea, no hay motivo. La telavancina es casi, podríamos decir, la misma dalbavancina, con la diferencia que su farmacodinamia es diferente. No se puede administrar separando 7 días entre dosis y dosis, sino que hay que administrarlo diario. ¿Ya? Pero la eficacia, la seguridad misma, la potencia y el espectro es igual. Estos dos tienen más o menos ese comportamiento. La oritavancina también es menos, digamos, está fabricada ya, está diseñada, pero todavía no ha entrado, digamos, no tiene un lugar en la terapéutica exacta aún. Seguramente con el tiempo sí, ¿ya? Pero ahorita no. En algunos lugares, por ejemplo, se acostumbra a la terapia domiciliaria. Se prefiere eso. En Europa, por ejemplo, se prefiere no internar al paciente. Se prefiere que se trate en su casa. Entonces, este tipo de fármacos obviamente ayudan a ese tipo de terapia. ¿Ya? Entonces, quizá con el tiempo va a cobrar importancia en nuestro medio, pero es importante que sepan al menos la parte de la farmacodinamia. Hablando justamente de estos dos, miren, si bien es cierto, la vancomicina tiene un solo mecanismo de acción que tiene que ver también con la pared celular, ¿ya? Pero a otro nivel. Fíjense aquí, tanto la dalbavancina como la telavancina, incluso la oritavancina, tienen 4 mecanismos de acción. Los que están viendo aquí. No les van a preguntar, obvio, pero tienen que saber que tienen más mecanismos de acción. Inhiben la síntesis del peptidoglicano. Si para esto se hace resistente la bacteria, todavía les queda 3 mecanismos, que es inhibición directa de esta enzima. Si por casualidad se fue tan inteligente la bacteria y fabricó 2 mecanismos de resistencia, les queda otros 2 todavía. ¿Ya? O sea, ese cuádruple mecanismo de acción hace que prácticamente esté garantizada la sensibilidad. ¿Ya? O sea, si se dan cuenta, ya estamos empezando a trabajar de otra manera con los antibióticos. Ya no es que se derivó del Penicillium Chrysogenum del suelo y lo fabricamos. No, o sea, ahora no es suficiente fabricar un antibiótico, sino pensar en los mecanismos de resistencia también. ¿Ya? Yo digo, desde las cefalosporinas de quinta, ya hay, podría ser un punto de corte en la historia de los antibióticos, donde ya estamos viendo los mecanismos moleculares de resistencia, y en base a eso se están diseñando los antibióticos. ¿Ya? Y ojalá sigamos así. Entonces, miren, debido a los variados mecanismos de acción, estos 4 que hemos mencionado no presentan resistencia cruzada completa con la vancomicina. O sea, fármaco o germen que sea resistente a vancomicina, muy probablemente sea sensible tanto a la dalbavancina como a la telavancina. La oritavancina lo mismo. Lo mismo aquí, que su acción de múltiples dianas, como están viendo, 4 lugares de acción, quizás sea esa la causa para que prácticamente no haya resistencias hasta hoy en día todavía. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Lo que quiero que se acuerden entonces es que los nuevos glicopéptidos se diferencian de los tradicionales en que tienen más mecanismos de acción, y eso hace de que la resistencia sea poco probable. Y ahí la dalbavancina tiene la particularidad de tener tiempo de vida media prolongada y se puede dar una vez por semana. Punto. No quiero que se acuerden otra cosa. En espectro, en potencia, parecido a la vanco. Y aquí está lo que les decía, la dalbavancina le dan dosis de carga, tienen que darle pues. Si no, van a esperar 35 días para que tenga efecto. Dosis de carga 1 gramo y luego le dan 500 miligramos. Por el tiempo de vida media se puede administrar una sola vez a la semana. Importante la dalbavancina. La telavancina se da una dosis única diaria, pero hay que dar diario. ¿Ya? En efecto son muy parecidos. ¿Ya? Muy parecidos. La primera, la dalbavancina, por administrarse cada 7 días, no tiene trascendencia de corregir en falla renal. Acá sí, ¿ya? Acá sí. Pequeños detalles que no creo que sean preguntas de examen. Me interesa que por lo menos los nombres les suene a algo parecido y sepan cuál puede ser la diferencia. El glicopéptido de mayor vida media. ¿Cuál? Dalbavancina. Cuando hablamos de enterococo, así como en el estafilococo fabricaba una PVP nueva y era la PVP2A, esto ya lo hemos hablado también en microbiología, el enterococo, que debería ser sensible a ampicilina, porque ustedes aíslan enterococo y tienen que decir esto es ampicilina el tratamiento, hasta que se demuestre lo contrario.
A veces ampicilina es resistente. ¿Y cómo se hace resistente a la ampicilina? Enterococo, gram positivo. ¿Qué debe de hacer? Modificar sus PVP, igualito que en el caso del estafilococo. Todo gram positivo se hace resistente a betalactámicos modificando PVP. Acá lo mismo. Así como el estafilococo ha modificado sus PVP para que esta interacción no pueda darse, aquí también modifica sus PVP, solo que ya no se llama PVP2A, se llama PVP5. ¿Ya? Situación de nombres nada más, pero el concepto es el mismo. Entonces, la ampicilina que debiera funcionar, ¿ya? Ingresa y simplemente este mecanismo que debería darse en interacción no se da. ¿Por qué? Porque la PVP5 no tiene afinidad tampoco por betalactámicos. Y cuando esto sucede, ¿cuál es la indicación? Vancomicina. Por eso es que existen dos enterococos que nos interesan. El que es sensible a ampicilina, tratamiento ampicilina. Y el que es resistente a ampicilina, tratamiento vancomicina. ¿Ya? O ampicilina o vancomicina. Y en estafilococo, oxacilina o vancomicina. Y el fenómeno de resistencia, si se dan cuenta, es el mismo, ¿o no? ¿Sí? Entonces, estafilococo, oxa o vanco. Oxa, ¿ya? Para los sensibles. Y cuando modificaron PVP, vanco. Enterococo, ya no es oxivanco, es ampicilina o vanco. ¿Ya? Ampicilina si es sensible, y si ya modificó sus PVP, vanco. Pero el fenómeno es el mismo, cambio de PVP. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Entonces la PVP5 tiene escasa o nula afinidad por betalactámicos. Esta PVP5 generalmente está en el estafilococo, en el enterococo faecium, perdón. En el fecalis no. Por eso es que el fecalis casi por definición debe de ser sensible a la ampicilina. Esto les he mostrado la otra vez. Enterococo que les reporte el laboratorio y no les dice la especie, les dice enterococo SP. Eso es muy común en la mayoría de laboratorios. Pero ustedes pueden analizar. Si no recuerdan o no están enterados de cómo lecturar un antibiograma cuando aíslan enterococo, seguramente cometerían el error que todos cometen. Ajá, amicacina sensible, ampicilina sensible, penicilina, todos son sensibles de aquí. No hay que usar ceftriaxona ni cefotaxima. Y ven, bueno, dale levo, pues. Le das levo. ¿Ya? O bien dale ampicilina. ¿Ya? De pura chiripa le han dado ahí. ¿Qué es lo que tienen que mirar cuando tienen un enterococo? Lo acabo de decir hace un rato. Ampicilina. ¿Ya? Entonces yo miro en este reporte y digo ampicilina sensible. En este otro reporte la ampicilina es resistente. Y yo sé que cuando el enterococo es resistente a la ampicilina es porque han modificado sus PVP. Debe de tener una PVP5 aquí, por lo tanto es resistente a ampicilina. ¿Ya? Y para que sea resistente a ampicilina, este enterococo debe de ser ¿qué? ¿Fecalis o faecium? Faecium. ¿Ya? Y ahí está. Este es enterococo fecalis porque es sensible a ampicilina. Este es enterococo faecium porque es resistente a ampicilina. Y cuando es resistente a ampicilina es porque tiene una PVP5 que no tiene el enterococo cuando es sensible. Creo que sí se entiende. ¿Sí? Ya, entonces, eso es importante recordar, ¿ya? Porque miren esta pregunta, no es una pregunta inventada por mí, es una pregunta tomada de un examen, ¿ya? Este es de un examen MIR. Miren, dice mujer de 35 años de edad que acude a urgencias por presentar orina turbohemática. Típica pregunta MIR, ¿no? Un enunciado extenso para un poquito desviar, pero en realidad van a fijarse que se centra en lo mismo. Dice, y síndrome miccional agudo. ¿Qué cosa es el síndrome miccional agudo? Lo que hemos dicho, disuria, polaquiuria, tenesmo, dolor suprapúbico y todo lo que conocen. Nada de dolor en la planta de los pies. Eso no es parte del síndrome. Dice, el laboratorio de microbiología informa que la tinción gram de la orina, cocos gram positivos en cadenas. Los cocos gram positivos son estáfilo o estreptococo o enterococo, ¿sí? Cuando es en racimo es estafilococo. Y cuando es en cadena es estreptococo. Enterococo también. Una de las dos, ¿ya? Porque al final el enterococo es un tipo de estreptococo. Es una subdivisión. Bien, pero si eso no quedó claro, continuamos leyendo. Dice, a las 24 horas el cultivo indica la presencia del microorganismo Enterococo fecalis. Si no dispone de antibiograma, ¿qué antibiótico administraría? Fíjense que lo que estamos tratando de transmitir acá
Es básicamente lo mismo que podrían preguntarles en un examen. ¿No se nota la intención a dónde va dirigida la pregunta? Dice que no hay antibiograma, o sea, no hay forma de saber si es sensible o resistente a algún antibiótico, pero dicen que es fecalis. ¿Y el fecalis debería ser sensible a qué? ¿Y cuál sería la respuesta aquí? Ampicilina. Sencillo la pregunta. ¿Ya? Acá les ponen streptomicina, cefuroxima, colistina, quinupristina, dalfopristina, ¿ya? Que son fármacos que... Esta quinupristina, dalfopristina también, en este caso son streptograminas, es otro grupo, que a pesar de que son fármacos, digamos, de generación última, ya no tiene mucho sentido ni siquiera discutirlo, porque cuando uno examina los antibiogramas en hospitales comunes y corrientes, la tasa de resistencia es alta, sin haberlo usado siquiera. Sin haberlo usado. De los enterococos, por ejemplo, que ahora último hemos visto, casi 40% de resistencia a estos dos fármacos, sin haberlos usado nunca. ¿Ya? O sea, como nombre nomás queda. ¿Qué estamos viendo aquí? Próstata, meninges, piel y tejidos blandos, sobre todo tejido celular subcutáneo, y abscesos. ¿Se acuerdan de qué era esto? pH ácido, ¿se acuerdan? Condiciones de anaerobiosis. ¿Qué antibióticos no debían usar ahí? Así es. ¿Ya? Es una enfermedad inflamatoria pélvica o es un absceso, como en este caso, pélvico, donde también el medio es anaerobio, y por tener absceso y tener material purulento y detritos, el pH es ácido, por doble motivo, tampoco aminoglucósidos. ¿Ya? Entonces, con eso prefiero empezar. Aminoglucósidos, ya ustedes saben, tienen ahí, van a tener ustedes toda una lista enorme, seguramente, si quieren revisar aminoglucósidos. Sin embargo, son algunos los importantes. ¿Ya? Amikacina, gentamicina y streptomicina son los que nos interesan más ahora. ¿Ya? Son los que, digamos, de alguna manera están relacionados en mayor magnitud a los antibióticos que hoy en día usamos y los que vamos a echar mano en algún momento. O alguien me va a decir que ha tratado alguna vez una infección común con canamicina o con capreomicina. No, ¿no es cierto? Básicamente echamos manos a genta, a mica y estrepto, que también es importante, tiene su lugar en la terapia. Siempre nos han hablado, y tienen razón, nefro y ototoxicidad. Nefro y ototoxicidad. Miren, cuando tengamos gram negativos, ahí funciona. No hay nada que discutir. ¿Ya? La situación es que está bien que funcionen gram negativos, no significa que para todo lo que sea gram negativos hay que pensar en aminoglucósidos. ¿Ya? Hay otras alternativas, justo para evitar estas dos situaciones, nefro y ototoxicidad. Cuidadito, no tienen llegada a próstata. Esa idea errónea de que infección urinaria es sinónimo de aminoglucósidos y si es próstata es parecido y también le doy, no funciona. No tiene llegada, no dice siquiera escasa llegada, no tiene llegada. Por eso les mostrábamos la lámina anterior. No tienen llegada al líquido cefalorraquídeo, eso sí creo que es mucho más claro. Nadie se le ocurriría usar aminoglucósido en una meningitis. ¿Ya? No tiene llegada a ninguno de los dos. Sin actividad en medio anaerobio. ¿Ya? O sea, en sitios donde hay condiciones de anaerobiosis, no funcionan los aminoglucósidos porque para ingresar al interior de la célula, que es donde actúan, necesitan ATP y el ATP solamente les da el medio aerobio. ¿Ya? En anaerobiosis no hay eso, entonces se anulan. ¿Ya? Asociado a betalactámicos se puede usar acaricia neutropénicos, sin embargo hay otras asociaciones también, endocarditis es una de ellas, por ejemplo, o sea, aminoglucósido más betalactámico. Algunos incluso en neumonía asociada o a neumonía intrahospitalaria por la bacteriemia misma asocian aminoglucósido más betalactámico. Son posibilidades. ¿Por qué? Porque la asociación aminoglucósido más betalactámico tiene sinergismo. ¿Ya? ¿A dónde tenía que entrar el aminoglucósido? Al interior, usando ATP, ¿sí? Eso hemos dicho. ¿Qué hace el betalactámico? Destruye la pared celular, le facilita el ingreso. ¿Ya? Hay sinergismo. Y la bacteria obviamente se destruye. Inicia el betalactámico y lo remata el aminoglucósido. Es una forma de decirlo, por decirlo criollamente. ¿Ya? Pero digo, en ciertas circunstancias ese efecto sinérgico queda anulado. Y hay que saber reconocer en qué momento. Sobre todo cuando hablamos de enterococo, ya que estábamos hablando del enterococo. ¿Ya?
Vamos a ir con lo primero. Este es el tipo de preguntas que probablemente vamos a enfrentar. Dice, el aminoglucósido con mayor eficacia en la terapia antiseudomona. Lo que tenemos que pensar es que todo lo que sea alabar a un aminoglucósido, tenemos que pensar en amicacina. Amicacina con A de alabanza, acuérdense. El que mejor efecto antiseudomona tiene, el que, digamos, es más difícil tornarse resistente, o sea, todo lo que sea una loa, una alabanza, sea una gratitud, entre comillas, hacia un aminoglucósido, es generalmente amicacina. ¿Ya? Y una de ellas está acá, dice el aminoglucósido de mayor eficacia en la terapia antiseudomonas. Sí, para pseudomonas no hay nada mejor, y no les digo que amicacina sea lo que hay que dar en pseudomonas y con eso se soluciona, no, sino que como tienen efecto antiseudomonas, entre los que están acá, ¿ya? O sea, entre los aminoglucósidos, el que mejor efecto tiene es amicacina. No significa que esa sea la elección. De elección para pseudomonas tienen carbapenens, tienen colistina, tienen quinolonas, o sea, hay otras alternativas, ¿ya? Pero el que mejor actúa contra pseudomona entre los aminoglucósidos es amicacina. Hay veces que hay que asociar. Por ejemplo, dar ceftazidima más amicacina cuando se sospecha de neumonía intrahospitalaria porque pseudomona es el primero en entrar, está bien, por ejemplo. ¿Ya? Pero nadie va a dar amicacina sola para una neumonía, por ejemplo. En monoterapia no se debería indicar. Asociado sí. Entonces aquí es amicacina por esa situación. Dice que es el único aminoglucósido bacteriostático. ¿Qué opinan de eso? ¿Los aminoglucósidos son qué? Son bactericidas. ¿Ya? Son bactericidas. Ahorita vamos a ver la clasificación, es facilísimo de cómo reconocer bactericida de bacteriostático. Sin embargo, hay uno de ellos que es bacteriostático. ¿Ya? Todos los aminoglucósidos son bactericidas. Hay uno de ellos que no tiene el grupo azúcar. Por eso algunos incluso prefieren decirle no aminoglucósido, sino aminociclitol. Y es la espectinomicina. ¿Ya? El 21, no hay otro. Todos los demás son bactericidas. Por ahora lo estamos viendo así. Van a ver que cuando hagamos la clasificación entre bacteriostático y bactericida, fácil se van a poder acordar. ¿Ya? Aquí está lo que les decía del enterococo. El enterococo, cuando hablamos de aminoglucósidos, ya que estamos hablando de aminoglucósidos ahí, ya nace el enterococo y así como las pseudomonas, desde que aparece, ya es resistente a ceftriaxona, ¿ya? Igualito, cuando aparece la Stenotrophomonas maltófila, de entradita es resistente a carbapenens, el enterococo, de entradita, es parcialmente resistente a los aminoglucósidos. O sea, tiene una resistencia que le llamamos de bajo nivel. O sea, no hay enterococo que sea 100% sensible a aminoglucósidos. Ya tiene algo de resistencia desde que aparece, ¿ya? A eso le llamamos resistencia de bajo nivel, que para ustedes tiene que ser que el enterococo, por ser enterococo simplemente, ya tiene algo de resistencia a los aminoglucósidos. Es una resistencia genética, podríamos decirle. Olvídense de los MIC, pero sí acuérdense que siempre vamos a hablar de gentamicina y estrepto. Gentamicina y estrepto son los dos marcadores cuando hablamos de aminoglucósidos en enterococo. Ya, y como tiene una resistencia de bajo nivel, ahí está justificado que usen lo que hemos dicho, al aminoglucósido le asocien el beta-lactámico o a veces incluso la vancomicina. ¿Ya? Está indicado. Cuando esto hacen, ustedes lo que van a lograr es un efecto sinérgico, lo que hemos dicho. El beta-lactámico lo que va a hacer es facilitar la entrada del aminoglucósido. ¿Ya? Y esto siempre se debería usar. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay una resistencia ya no de bajo nivel, sino es de alto nivel y es adquirido. Con el de bajo nivel nace y se soluciona asociando los dos. Lo adquiere el de alto nivel. Y al adquirir el de alto nivel, ¿ya? Si hace resistencia de alto nivel a gentamicina, por ejemplo, ¿ya? Aunque parezca trabalenguas esto, cuando hace resistencia de alto nivel a gentamicina, debe de ser también resistente a toditos los demás aminoglucósidos, con excepción de streptomicina. ¿Ya? Y a lo revés, cuando hace resistencia de alto nivel a streptomicina, es resistente solo a streptomicina y nada que ver con los demás. Por lo tanto, mirando los dos, yo puedo saber qué tan resistente es a toditos los aminoglucósidos, solamente mirando la resistencia de ambos, de genta y de strepto. Porque si yo encuentro resistencia a gentamicina, ¿qué digo?
lo único que puedo usar sería streptomicina, porque sé que la resistencia a gentamicina se lleva a toditos. Y a lo revés, si yo encuentro resistencia a strepto, digo, no me veo problemas. Solamente afecta a strepto, puedo usar amicacina, gentamicina, cualquiera de los demás, streptomicina incluso, o perdón, cualquiera de los demás menos strepto. ¿Sí se entiende, no es cierto? Ya. Eso lo van a tener que repasar. La resistencia de alto nivel a streptomicina solo da resistencia a streptomicina. Y la resistencia de alto nivel a gentamicina se lleva a toditos, excepto streptomicina. ¿Ya? Y por eso es importante ver estos dos en el antibiograma. ¿Ya? Esto es para la resistencia de alto nivel. ¿Qué pasa cuando hay resistencia de alto nivel? Cuando había de bajo nivel, que era lo normal, debías asociar los dos y funcionaba. Cuando hay resistencia de alto nivel, el problema es que esta asociación ya no sirve. Ya no puedes utilizar aminoglucósido más betalactámico. No tendría ningún sentido. No va a haber sinergismo. Y aquí está, en un antibiograma, miren, así les van a mostrar. Y a veces uno mira esto y no sabe para qué sirve. Acá dice, ¿qué cosa? Enterococo, ¿sí? Dice gentamicina, resistencia de alto nivel. ¿Qué dice? Resistente. Y aquí, ¿qué dice? Streptomicina. Por eso es que justo a los dos consideran. En ambos es resistente. ¿Qué significa? Que ningún aminoglucósido lo puedo asociar a betalactámico. Va a ser por gusto. ¿Se entiende? Enterococo, lo que hemos dicho, ampicilina sensible, tiene que ser así, ¿ya? Sin embargo, tiene resistencia de alto nivel para ambos y se lo lleva. Aquí, ¿qué dirían? Otra vez enterococo, aquí es enterococo SP. Lo que les decía, no les dice la especie. Pero yo veo que ampicilina dice sensible. ¿Qué debe de ser? Fecalis. ¿Sí? Debe de ser fecalis. Quiero asociar aminoglucósido. Dice streptomicina resistente. Solo afecta a streptomicina esto. Voy a ver. Y como dice gentamicina sensible, cualquier aminoglucósido excepto streptomicina puedo usar. ¿Sí se entiende, no es cierto? O sea, no es que solamente gentamicina, podría usar amicacina también. Para eso sirve el concepto de resistencia de alto nivel. ¿Y por qué les comento esto? Porque aquí, miren esta pregunta. Dice, en infecciones por enterococo, el uso de aminoglucósidos en asociación a betalactámicos pierde eficacia cuando se presenta. Dice resistencia a canamicina, resistencia a genta, resistencia a amicacina, resistencia a strepto y dice B y D. ¿Qué marcarían? Ahora queda claro, ¿no es cierto? La respuesta es B y D, porque son los dos que van a dar resistencia de alto nivel. Genta y strepto son los dos únicos que me debe de interesar mirar en el antibiograma. Miro esos dos y me queda claro el panorama, ¿no?